Quizá pueda sorprender que en este curso se dedique un tema a una situación tan específica como la relación entre literatura británica y medicina en el siglo XIX. Pero estoy seguro que, tras la finalización de esta unidad, comprenderéis las razones. El siglo XIX fue en Europa el siglo de la explosión de la aplicación del conocimiento generado por el desarrollo científico del siglo XVIII. Todos ellos se aplicaron a la interpretación de los fenómenos biológicos y a la comprensión de la enfermedad. Baste recordar aquí las figuras de François Magendie en el desarrollo de la fisiología experimental, Louis Pasteur en el nacimiento de la microbiología, Rudolf Buchheim en la génesis de la farmacología o Rudolf Virchow en la relación entre enfermedad y lesión orgánica. La posibilidad de curar, la terapéutica moderna y eficaz, debería esperar al siglo XX, con Paul Ehrlich y los arsenicales contra la sífilis, Gerhard Domag y las primeras sulfamidas y, definitivamente, la revolución de la antibioticoterapia con Alexander Fleming, Howard Florey o Ernst Chain. La repercusión de estos avances científicos en la literatura fue casi inmediata, y este hecho fue muy relevante en Gran Bretaña, un país en que se juntaban de manera más intensa, quizá que en el resto de Europa, una gran tradición literaria y científica junto al desarrollo de la sociedad industrial y los avances tecnológicos que de ella se derivarían. Para ilustrar estas complejas y fructíferas relaciones, hemos escogido dos obras literarias más conocidas por sus múltiples versiones cinematográficas que propiamente por ellas. Sin embargo, su valor propio, tanto en el ámbito simbólico como literario, recomiendan un comentario enmarcado en la situación histórico-médica de la época. Nos referimos a Frankenstein or the Mother Prometheus de Mary Shelley, publicada en 1818, y The Island of Dr. Moreau de Herbert Wells, aparecida en 1896, casi 80 años después. Ambas enmarcan de principio a final el glorioso siglo XIX, para las obras literarias de tema médico vinculadas en esta ocasión a los avances científicos que revolucionarían la medicina en el siglo XX. En la primavera de 1816, una joven Mary Wollstonecraft Godwin viajó a Suiza con Percy Bysshe Shelley, con quien contraría matrimonio a finales de aquel año. En Ginebra se reunieron con el poeta George Gordon Byron, su amante Jane Clairmont, hermanastra de Mary, y su médico John William Polidori. Allí compartieron semanas de paseos por el lago y largas conversaciones sobre literatura, pero el mal tiempo los recluyó con frecuencia en la villa Diodati, alquilada por Byron. Entre los temas que surgieron en las largas tertulias obligadas por la meteorología adversa se encontraban, por ejemplo, los experimentos de Erasmus Darwin realizados en el siglo XVIII sobre los principios del galvanismo, así como el debate sobre la reanimación de cadáveres y la posibilidad de juntar piezas de estos para crear nuevos seres. Según explicó Mary en el prólogo de la edición de 1831, ella obtuvo la idea en un sueño y empezó a escribir un relato corto que acabó finalmente en su primera novela, Frankenstein or the Mother Prometheus, finalizada en 1817 y publicada de forma anónima al año siguiente. Algunos críticos han debatido cuál fue la contribución real de Mary Shelley a la primera edición de la obra por diversas razones. En primer lugar, parecía una novela muy completa para ser la primera de una escritora de apenas 19 años cuando la inició. En segundo, las ediciones posteriores publicadas en 1823 y 1831, una vez fallecido el que más tarde sería su marido, tenían diferencias apreciables con la original de 1818. Aunque la propia Mary reconoció las contribuciones de Percy Shelley, es posible que éstas se vincularan sobre todo a aspectos técnicos o simplemente a mejorar el proceso narrativo. Debe recordarse, sin embargo, que su marido fue también el autor del prólogo de la primera edición. Posteriormente, Mary decidió reivindicar la novela después de leer la crítica favorable de Walter Scott. Como Shelley se ahogó en 1822, es obvio que las ediciones posteriores de la obra fueron ya de una responsabilidad casi completa de Mary. Obviamente, estas consideraciones no quitan ningún mérito a Mary Shelley, pero contribuyen a explicar algunos aspectos de la génesis de una obra excelente por una jovencísima y novel escritora. Si bien la obra ha sido motivo
de numerosas interpretaciones desde su publicación, es relevante considerar la situación científica de la época en que fue escrita para comprender el porqué de una obra en la que aparecen elementos que pueden ser difíciles de comprender en la actualidad. El más importante de ellos es, probablemente, la posibilidad de la reanimación de cadáveres utilizando la corriente eléctrica. Esta idea surge de la fisiología de principios del siglo XIX, donde uno de los mayores avances fue la electrofisiología, en la que se destaca especialmente Luigi Galvani, quien demostró que podía inducirse una contracción muscular en batracios con la aplicación de corriente eléctrica y que ésta se transmitía a través de los nervios de sus preparaciones neuromusculares. ¿De dónde le vino a Mary la inspiración para utilizar la electricidad como medio de reanimación? No está completamente dilucidado. En su prólogo de la edición de 1831, la autora afirma que le inspiraron las conversaciones entre Percy Shelley y Lord Byron sobre la ciencia moderna, pero también se ha sugerido que, en realidad, fue Polidori quien podía haberle indicado el interés del galvanismo para reanimar cadáveres. Sin embargo, la ciencia no era algo ajeno para la joven Shelley, quien había leído diversas obras científicas como las del químico británico Humphrey Davy, que ya había planteado la posibilidad de convertir la materia muerta en viva. También conocía las referencias de numerosos científicos más. Finger ha realizado varios análisis detallados sobre la relación entre los principios históricos de la electrofisiología y la relación con la obra de Shelley, que recomendamos a los que deseen saber más sobre este tema. También Kaplan, que hizo una revisión sobre los antecedentes de la reanimación de cuerpos que pudieron haber inspirado a Shelley, cuya obra califica como The Greatest Gothic Novel and Neuroscience Fiction Story. Finalmente, ¿en quién se inspiró Shelley para la figura de Victor Frankenstein? Entre las hipótesis planteadas, destacan la de Golding, que propone a James Lind, un médico británico con intereses amplios en la ciencia de la época y considerado un poco excéntrico por sus contemporáneos. Otra teoría, no menos interesante, sugiere que Frankenstein podía estar inspirado en un investigador del siglo XVIII, Christian Gottlieb Krankenstein, lo que incluso explicaría el nombre. Jean defiende que, en realidad, Victor Frankenstein sería una mezcla de Erasmus Darwin y Humphrey Davy, dos científicos de la época cuyas obras eran bien conocidas por el matrimonio Shelley. Aunque fue realizado en un momento histórico en que la biología molecular y la ingeniería genética no habían nacido, es evidente que plantea uno de los temas críticos de estos, la posibilidad de la creación de la vida artificial o, al menos, la manipulación de la ya existente en una dirección distinta a la que fue creada. La obra identifica esta posibilidad con la generación de monstruos y ofrece una visión negativa, transmitiendo a la sociedad del momento los peligros de una ciencia que empezaba a ganar espacios en la sociedad de la época, pero que aún estaba lejos de las revoluciones terapéuticas y tecnológicas de las décadas siguientes. Sin embargo, la pregunta central de la obra de Shelley, más allá de que fuera escrita como un relato de terror, es dónde se encuentran los límites de la ciencia. La creación de vida nueva o la manipulación de la existente deben de considerarse dentro de un debate ético similar, pero, aun con la visión monstruosa del resultado y los eventos trágicos que presenta, el problema no es tanto el hecho en sí como la irresponsabilidad manifiesta de Victor Frankenstein en su creación. Esta consideración es especialmente importante cuando se tiene en cuenta la influencia del mito de Prometeo y la obra de John Milton, Paradise Lost, en la de Mary Shelley. En ellas se plantea el conflicto del creador y de la creación, así como los límites del rol de Playing God y de sus fatales consecuencias. A pesar del tiempo transcurrido, la figura de Frankenstein mantiene todo su interés. En tiempos recientes, el personaje ha adquirido la condición de un mito que llama la atención sobre los riesgos de la ciencia, generalmente en negativo. Así, se ha empleado como modelo de debate de diversos ámbitos, como la cirugía de los trasplantes o la terapia génica. También se ha considerado Frankenstein como un mito del excesivo conocimiento, aunque en el mundo cinematográfico se reduce con frecuencia la criatura a una figura monstruosa que debe ser destruida. En este sentido, es frecuente las referencias asociadas
a los riesgos de la ingeniería genética y de la biotecnología. Incluso se le relacionó con la aparición de la oveja Dolly, vinculando los animales clonados con el mito de Frankenstein. Galen acuñó el término factor Frankenstein como un constructo teórico con dos componentes que causan temor en el público general. El primero se debe al miedo que ocasiona la tecnología sofisticada por la incapacidad de comprenderla. El segundo se vincula al temor que origina cualquier investigación que pueda cambiar la naturaleza de las especies o controlar la conducta. Tales percepciones serán más temidas que cualquier investigación que cause un riesgo similar o superior. Otros autores lo han analizado también dentro de la filosofía de la Ilustración y el problema de la transmisión de los derechos humanos. Davis ha sugerido que la obra de Shelley puede ser incluso considerada como un texto precoz dedicado a la ética de la investigación, señalando algunos de los puntos que puede abordar como, por ejemplo, los peligros de la investigación científica, la necesidad de que los científicos no actúen al margen de la sociedad o la importancia de la revisión de los protocolos de investigación. En la siguiente cápsula analizaremos, como ya hemos avanzado, la obra The Island of Dr. Moreau, de Herbert Wells. Hasta ahora.